No es Ya pasó modelo, casi me medio parece. año del escándalo de Libra y los argumentos siguen siendo los mismos que dio en ese diálogo pautado con Jonathan Viale pocas horas después del escándalo, porque no tiene argumentos mejores para esconder lo que está pasando. Dicho sea de paso, quien decide si alguien es inocente o culpable no es la Oficina Anticorrupción, sino el Poder Judicial. Y el informe de la Oficina Anticorrupción tampoco se hizo público. Y cuando se hizo un pedido de acceso a la información para que se lo dé a conocer, el gobierno lo rechazó. Y cada vez que se va a tratar el tema en el Congreso, el gobierno se pone muy, pero muy nervioso. Decía, Milei también tuvo que salir a dar explicaciones por el tema de las valijas que pasaron sin control por Aeroparque en un vuelo privado que venía desde Miami. La imagen es súper marketinera, pero digo, en un aeropuerto hay gente que lleva valijas, es algo normal, ¿sí? Y básicamente se habla de 10 valijas, no son 10 valijas, son 10 bultos, que es distinto. ¿Dónde? 2 valijas correspondían a la chica, 2 valijas correspondían a la tripulación, 2 valijas a otra persona, ¿sí? Y había 4 bolsas de compras. De compras. Bien, perdón, presidente, yo le pregunto porque usted tiene un nivel de detalle importante en la información. Entonces, No, digo, usted me pregunta, yo... no, Tiene un nivel de detalle importante. El problema es que no le avisaron al piloto del avión que el presidente tenía ese nivel de detalle y después el piloto del avión dio otra explicación distinta. Cris, se presentó espontáneamente el piloto del vuelo misterioso, el vuelo que aterrizó en Aeroparque, que no fue revisado según lo que hay en la investigación determinado hasta el momento. Se presentó Juan Pablo Pinto, es su nombre, quien estaba, bueno, como tripulante, como encargado del avión, y dio detalles en la justicia, aportó algunas pruebas de lo que era el contenido de las valijas, de las famosas 10 valijas que el vocero presidencial habían dicho que eran 5. Finalmente las imágenes confirmaron que eran 10 bultos, por lo menos 10 bultos. Y Pinto detalló qué contenía su equipaje. Justamente para eso fue la presentación que hizo en el Juzgado Penal Económico número 2. ¿Qué dijo que Eso tenía? te pregunta, ¿qué dijo? Su valija de vuelo, un carrión pequeño con calzado, una impresora, y me detengo un segundo ahí porque mandó fotos, envió fotos de la impresora de marca HP puesta en una suerte de mueble funcionando Bueno, en y este siguen momento. describiendo una guitarra, un inflable. ¿Quién miente? ¿El piloto o Milei? ¿Y por qué Milei estaba tan al tanto del contenido del equipaje de un avión que supuestamente no tiene nada que ver con el gobierno? Bueno, son preguntas que en el pantano en el que está entrando el gobierno se pueden volver bastante peligrosas. Pero mientras tanto, mientras pasaba todo esto, la política estaba cerrando sus alianzas de cara a la elección bonaerense, una de las más importantes del año, sin ninguna duda. Y acá tenemos toda la información, todo el último momento, con Adrián Murano, con Diego Genud, también con todo el resto del equipo. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo están? hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buenos días. Diego, arranco con vos. ¿Cómo viste el cierre de anoche, el cierre de alianzas? Bueno, por un lado, el cierre de alianzas de La Libertad Avanza y el PRO, en este contexto que venís describiendo, bueno, es como que queda bastante diluido porque el gobierno tuvo un pésimo día. De lo contrario, sería algo para festejar que ayer Karina Milei exhibió la cabeza de Cristian Ritondo, de Diego Santilli, de Guillermo Montenegro, en una puesta en escena. Se habla de una unidad, se habla de una fusión. Bueno, es en realidad el pase de Santilli, Ritondo y Montenegro a las fuerzas de La Libertad Avanza. Desde la escena misma, como ellos decidieron componerla, lo podemos ver, ir viendo lo que pasó ayer. Por supuesto, esto casi que pasó absolutamente bajo el radar, fue totalmente intrascendente. La unidad de la derecha en la provincia de Buenos Aires por todo lo que mostrabas, por la turbulencia, por Toto Caputo, por Fantino. Hay una pregunta que ayer hablaba con alguien del PRO que no estaba contento con esto, porque ahí dejó heridos. Sí. Y decía, el gobierno está comprándose un pacto con la casta y a cambio está obteniendo poco y nada. Porque a esta altura del partido los votos de Ritondo, los votos de Santilli, los votos de Montenegro ya son votos de Milei. En todo caso, ellos
encontrarán un lugarcito en las listas, pero no arrastran un caudal de votos muy importante. Bueno, es poco, es poco. Podemos decir que Santilli es el que viene con una trayectoria en la cual logró un resultado importante en las elecciones previas y tiene cierta ambición. No sé si va a ser candidato Santilli, porque él no quiere ir a ninguna de las secciones electorales. No, él quiere volver al Congreso. Exactamente. Entonces hay que ver si es candidato o no. Después Ritondo nunca ganó una elección, que yo sepa. Guillermo Montenegro sí en Mar del Plata. Pero bueno, miremos lo que decía ayer Karina Milei para reconstruir un poco esto que se enteraron en la Casa Rosada, se enteraron entre los residuos del PRO, pero no mucho más. Karina Milei ayer en el Tape 1 agradeciendo por este pase de Santilli, Ritondo y Montenegro. Para dejar sus intereses particulares para... ¿No se escucha? Al micrófono, por favor. Bien cerquita. Lo más cerca posible. Disculpen, saben que no estoy acostumbrada a esto, ¿no? Los intereses particulares de lado para unir fuerzas para ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo. Como todos saben, el kirchnerismo está atrincherado en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahora va a tener un enemigo mucho más fuerte para combatir contra ellos. Y vamos a dar la batalla y le vamos a ganar al kirchnerismo para terminarlo para siempre. Porque como venimos diciendo nosotros, esto es kirchnerismo o libertad. Bueno, obviamente el discurso de Karina Milei no aporta ninguna novedad. La novedad es la escena con Sebastián Pareja de un lado, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y Cristian Ritondo del otro lado. En el Tape 2 vemos cuando termina de hablar Karina Milei, también importante para entender la escena, lo que está sucediendo en la unidad de la derecha. A los artífices de esta alianza que han trabajado mucho tiempo, al presidente de La Libertad Avanza PBA, Sebastián Pareja, y a Cristian Ritondo como presidente del PRO del PBA. Así que muchas gracias a todos y le dejo las palabras a ellos. Gracias. Bueno, emotivo ahí entre la gente que estaba. Bueno, el menemismo volvió hace rato, ¿no? No es que volvió con... la serie. Por eso, no es que volvió con la serie, volvió hace rato el menemismo, y ahí tenés una foto. De un lado, Sebastián Pareja, que se inició con Carlos Menem, que tuvo un pasaje por las filas de Emilio Monzó. Del otro lado, Cristian Ritondo, también con muchos años en la política, en el menemismo, con una historia larga que lo liga Miguel Ángel Toma, del PJ de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí estaba la puesta en escena. Tenemos en la placa 3 la foto de Ritondo, Santilli, Karina, Martín Menem y Guillermo Montenegro. Esta foto, para los que la están viendo en YouTube, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, Santilli, Ritondo, de un lado en el centro Karina y del otro lado Pareja y Martín Menem, puede hacer presuponer que se trata de una alianza, de una fusión de iguales, donde están las cargas equilibradas. Pero miremos la placa 4 y ahí vamos a ver realmente cómo es y qué es lo que está pasando. Bueno, este es un tuit de Sebastián Pareja y tenemos una foto, bueno, hablando obviamente de la unidad, pero tenemos una foto donde están los 11 de La Libertad Avanza, creo que la tenemos ahí, porque ahí ves que en realidad de los 11 que posaron ayer, está en la placa 4 me parece, de los 11 que posaron ayer, solamente hay 3 del PRO. El resto es todo La Libertad Avanza, todo el mileísmo. Es decir, se incorporan Santilli, Ritondo y Montenegro a una fuerza que ya está constituida. Y ahí ves dirigentes de la primera sección electoral, dirigentes de la tercera sección electoral que ya son de La Libertad Avanza, gente que estuvo en el PRO, pero se pasó no ahora, en 2023, funcionarios del gobierno de Milei. Son 8 funcionarios de La Libertad Avanza y 3 del PRO. O sea que no hay fusión de violeta y Exactamente. amarillo. Y te hago una Es todo consulta. violeta. No hay pro. Claro, no hay directamente. pro. No hay El pro. PRO se está diluyendo lentamente. La boleta va a tener el color de La Libertad Avanza y el nombre va a ser Alianza La Libertad Avanza. Sí. La pregunta es, Con rima y todo. porque Ritondo es el presidente del PRO bonaerense, el sello PRO, el color amarillo,
que todavía se supone que tienen un electorado que serán 3 puntos, 5, 7, son muchos votos en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Queda anulado? ¿Se lo guarda Ritondo y no lo deja usar? ¿O puede venir alguien más y pedirlo? Bueno, eso es parte de la discusión. Se supone que Ritondo está autorizado por Macri. Ayer lo dijo. Ahí está la foto. Esta foto es muy interesante. La gente de Letra P, además, en una nota que recomiendo, hace el 1 por 1. Bueno, pero lo importante es que los primeros son los conocidos, para la gente que está en YouTube: Montenegro, Pareja, Cristian Ritondo, Santilli. Son extranjeros en el álbum de fotos de La Libertad Avanza. El resto son todos de Milei. Nada más que hay 3 incorporaciones a la fuerza de Milei, y esto te cuenta un poco que no hay fusión, que no hay unidad, hay una rendición o hay un pase de los macristas que quedaban en torno al expresidente. Y es interesante porque, bueno, ahí ni siquiera está Karina Milei. Vamos a escuchar, pero digo, ¿quién no está tampoco en esta foto? Bueno, no está Santiago Caputo. Y esto es importante, un poco ligándolo con lo que decías vos también en el editorial. Santiago Caputo está pasando un muy mal momento. Sí. La historia del avión le pega más a Santiago Caputo que a otros dentro del gobierno. Y Santiago Caputo está fuera por completo del armado en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan el brazo armado, el acto en San Miguel, el Gordo Dan? Las fuerzas del cielo. Agustín Laje, las amenazas de que Romo se iban a comer la provincia de Buenos Aires. Bueno, están, no te digo que están fuera del gobierno, pero no están en esta foto, no están invitados. Todo se derrumbó cuando el Gordo Dan dijo que no iba a ser candidato. Bueno, no sé cuándo se derrumbó todo, pero me parece que Santiago Caputo la está pasando Diego, mal. ¿es el triunfo de la casta sobre el sector anticasta? Sí, ¿se puede leer así también? Sí, sí, porque bueno, Santilli y Ritondo no vendrían a ser parte de la nueva política, ¿no? Después ayer tenemos también algún tape más. Podemos ir al tape 6, donde Sebastián Pareja, el hombre de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, el que armó esta unidad con Cristian Ritondo, habla de la importancia de ir juntos contra el peronismo en la provincia. Es como dijo Karina Milei, el verdadero es en la provincia de Buenos Aires. Sí, porque en realidad es el enemigo del bonaerense, ¿no? En realidad es el enemigo del argentino, en general. Digo, el kirchnerismo se ha construido a partir de un relato en donde incluso las fechas patrias como las de hoy nos las han transformado, nos las han venido a vender de manera distinta, desde la escuela y desde el micrófono político. Con lo cual digo, enemigo, sí, es el kirchnerismo el enemigo de la Argentina, y la verdad que... Donde está acobachado hoy es en la provincia de Buenos Aires, y la provincia específicamente de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, ¿no? Parece claramente el territorio desde el cual el aguantadero, resisten, claro. El aguantadero, el nido donde resisten los embates de los cambios. Ahí la utilización de la palabra aguantadero no es casual. Venimos contando acá hace rato cómo se quiere identificar a la oposición política con la criminalidad, para perseguirlo con herramientas que se deben utilizar para perseguir el delito y no la oposición política. Y lo vemos ahí, es Feynman el que le da letra a Pareja. Sí, sí, el nivel de violencia, ¿no?, de ese discurso, sí. El nivel de virulencia, enemigos, aguantaderos. Karina Milei antes llevándolo al lenguaje bélico, diciendo trinchera. Exacto, ¿no? exacto. La idea de que los van a exterminar, de que van a exterminar al peronismo en la provincia de Buenos Aires, bueno, ese nivel de violencia también habla de una debilidad, ¿no? De una debilidad muy fuerte del gobierno en este contexto. Tuvieron que salir a decir todas las cosas que dijeron ayer en televisión, en la presentación de la alianza, para tratar de colar en la agenda algo que se suponía era una buena noticia, pero obviamente quedó perdido. Lo tenemos también a Ritondo hablando en el tape 8 sobre esta alianza. Digamos cuál es nuestra prioridad. Lo primero que fijamos es ir juntos. Lo hablé y el presidente de la Nación lo viene diciendo de hace mucho tiempo. El presidente Macri lo viene diciendo hace mucho tiempo. Lo creemos. Hoy Karina Milei, que no es de participar, la verdad, por eso lo agradecí, porque nosotros teníamos previsto primero, iba a comunicar Sebastián, después me invitó a comunicarlo juntos. Por lo general, Karina Milei, la secretaria general, no es de comunicar. Por eso, hoy... No, lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es importante. ¿Es la madre de las batallas? ¿Ustedes creen que es la madre de las batallas? Siempre, siempre lo es. Por lo que implica con el peso electoral que tiene. En esta instancia nosotros creemos que es el último embate del argentino libre contra el kirchnerismo.
Bueno, ahí esta pareja tampoco es un dirigente de gran relieve, era un operador, era un desconocido, hasta que Karina Milei, Martín Menem lo rescataron y lo pusieron a armar en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver los resultados. Otra vez, vuelvo, Santiago Caputo está borrado. Pero está esperando agazapado porque si no le va bien en septiembre y en octubre este armado, va a salir a decir... Claro. Vieron que era por la mía. ¿Qué pasa si esto sale mal? Si esta idea de exterminar a los que están atrincherados termina en un mal resultado. En la provincia de Buenos Aires, Caputo va a reaparecer seguramente para cobrar, porque lo dejaron afuera, lo están dejando afuera y lo están apuntando, ¿no? Esta semana, para tomar un poco lo que decías, y antes de ir al cierre del peronismo, que también sucedía. Murano, tremenda. No, Lugo Espíndola. Murano. Pero antes, vos decías recién, ¿no?, de la interna con Caputo. Esta semana, dentro de la Casa Rosada y cerca de Karina Milei, decían que era Caputo, gente de Caputo, la que estaba llamando a los gobernadores para bajarlos del acto del 9 de julio. Ese es el nivel en el que está hoy en día la interna. Y aprovecho para comentar, porque se dio a conocer hace un rato, lo charlamos brevemente con Ari antes del pase, y hay muchos que están preguntándose qué va a pasar con la sesión de hoy, porque hubo una reunión, un Zoom, de los gobernadores que formaban parte de Juntos por el Cambio, radicales, PRO y demás. Y la noticia o el título que veo a esta hora en unos portales es que peligra el quórum. El quórum no peligra. Quiero aclarar un poco con la información que tengo y para que se entienda bien. El quórum no peligra. Sí puede haber, en todo caso, alguna negociación de un sector de gobernadores con el gobierno. Esto lo dijimos, es lo que los gobernadores estuvieron esperando todo este tiempo, que se abriera una negociación, o incluso puede haber una defección de algunos gobernadores sin negociación con el gobierno mediante, que ante el apriete de ayer hayan dicho, che, no queremos quedar pegados con los golpistas, no vamos a dar los votos. Ahora, repasemos brevemente la dinámica del Senado. Con 37 votos comienza la sesión, con 37 presencias comienza la sesión. El peronismo tiene 34. Los dos senadores, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que no son peronistas, que son Martín Lustó y Guadalupe Tagliaferri, no responden a Macri, que estuvo en esta reunión diciendo que no van a dar el quórum. Con lo cual ahí hay 36. Con un solo radical más, o incluso alguien del PRO, porque el PRO en las últimas votaciones en el Congreso ha tenido cuestiones, se habilita la sesión. Lo segundo que dicen los gobernadores después de este Zoom es que se discute o por emplace a las comisiones para tratar los dos proyectos que mandamos nosotros para repartir dinero en las provincias, combustibles y ATN, pero no queremos que se discutan el tema jubilados, los 3 proyectos para los jubilados y el tema de la emergencia para discapacidades. Cuestiones. Por un lado, parece difícil que una vez que haya quórum, algunos senadores que tienen que ir ahora en octubre, muchos a buscar su lugar por 6 años más o incluso un lugar en la Cámara de Diputados, puedan explicar que van a votar en contra de plata para los jubilados y los discapacitados y a favor de plata para las provincias. Me parece difícil, ¿eh? Quizás se puede hablar antes, decirlo. Una vez que esté ahí, en el caliente de la sesión, difícil. Pero además hay otra cuestión ahí. El bloque de 34 senadores del peronismo responde a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es así. De hecho, por eso no pasó en el Senado lo que pasaba en diputados, que en algunas votaciones se ausentaban algunos misteriosamente o votaban incluso en contra de lo que votaba el resto del bloque para salvarle las papas al gobierno. Eso en el Senado no pasó. Y para lograr que el Senado empiece a sesionar, llame a un cuarto intermedio, cierre la discusión de manera inconclusa de los temas de jubilaciones y de la emergencia en discapacidad, y después vuelva a sesionar solo para tratar los temas que quieren los gobernadores, la verdad es que yo no la veo. Yo no veo que el bloque peronista vaya a dejar que se dé una maniobra de ese tipo, y sin los votos del bloque peronista, una maniobra de ese tipo no tiene futuro para prosperar. Todo eso está directamente entramado con la interna. Dos matices con lo que decís. La semana pasada el peronismo colaboró en abortar una sesión en diputados. No, estoy hablando del Senado. No, pero por eso no sería tan exótico que el peronismo colabore. Hice esa aclaración, Adrián. Dice, en diputados pasaba una cosa, en el Senado hasta ahora por eso pasó déjame otra. decirte esto. No sería exótico que el peronismo colabore en abortar la sesión de hoy. No sería exótico.
Pasó hace una semana en diputados. En el Senado no tendría antecedentes, sería inédito. Bueno, vos, si querés todas las decir cosas exótico, ocurren alguna vez para por mí- primera vez. Para mí Después exótico se repite. es alguna especie de Pero serpiente, ¿por qué tarántula. pero ¿por qué te digo esto? Te digo esto porque también los que hicieron abortar la sesión en diputados respondían a Cristina. Digo, yo no sería tan lineal en esa lectura. En parte porque hoy las relaciones no son verticales absolutas. Hay relaciones cruzadas. Sí. ¿Vos te imaginás al bloque del Senado peronista? No me lo imagino. Yo sé que a esta hora faltan 5 diputados de senadores del bloque. No están. Y no sé si no están en Buenos Aires. ¿Puedo aportar algo? A esta hora, ¿Puedo aportar algo? Sería, por eso sería un digo, papelón, y ahí sí, inédito. Déjame, pues estoy aportando un dato que me parece que es relevante en función de lo que decía Nico. En el Congreso se vota con la mano o con el culo. Vos faltás en una sesión como hoy, hiciste tu aporte. Hiciste tu aporte para postergar la sesión. No hace falta que vos te expongas. Basta con que no vayas. Bueno, a esta hora, la información que yo tengo es que están buscando a 4 o 5 senadores que no saben si están o no en la ciudad de Buenos Aires. Lo están ¿De buscando. los bloques del peronismo? Sí, de los O sea, 30 del bloque que conduce Mayanzi y Tulio, digamos. Claro, de los 34. El lunes a la noche, Adrián. Y ahí ya te cambia toda la ecuación, porque ya no te basta con Lustó, Tagliaferri y uno más. De hecho, Lustó, Tagliaferri y uno más estarían justamente para dejar en offside a los 4 que faltan. Por eso digo, estamos en temporadas borrascosas, nada y está les hago una lineal. pregunta a ustedes que están en el poroteo. En caso de A que esta haya- hora, ojo, la gente que no está en Buenos Aires puede estar en un spa, ¿Colmenia sigue abierto o no? Ya cerró. No, pará. Bueno, está bueno. Pero hay una pregunta. Ha en pasado, caso- perdón, ya que está de moda los 90, muchas veces fueron a buscar a legisladores a Colmenia para decirles, invitarlos a No solo, sesionar. no solo legisladores, había de Había todo. jueces, todos. se compartían Pregunta, un momento lindo. ¿puede pasar que si en el caso de que haya quórum, que no pase lo que vos decís? No, yo no. Pero pará, yo quiero que haya quórum, No, al revés. Esto no es deseo, por eso. En caso de que haya quórum, pase esto de que los senadores voten en contra del aumento de las jubilaciones y a favor de los fondos para las Yo ahí provincias. coincido con lo que dice Nico. Muy difícil. Yo creo que si hay quórum va a ser muy difícil. ¿Sale todo? Pero si hay quórum, sí. pero pasó en diputados. No, que después está la Pasó otra. en diputados. Después está la otra que es que arranque la sesión y después el gobierno la quiera pudrir. Y que quiera que se interrumpa y que no llegue a Se genere ahí una puesta en escena. Pero veremos. Vamos a ver qué tipo de acuerdo llegan hoy el gobierno y gobernadores. Están negociando, están charlando. Pero cortito porque tengo que ir Sí, muy roncando. cortito, muy cortito. Quería aportar esto, que el lunes a la noche había senadores del cristianismo a las puteadas porque 2 gobernadores propios, ninguno de la provincia de Buenos Aires, para que quede claro, estaban insinuando la idea de dejar afuera el tratamiento de jubilaciones. Lo estaban insinuando. Sí, Le sí, fueron de a hecho, es un Mayans. pedido explícito Le fueron de- a Mayans con este pedido. Sí, Por sí. eso digo, había gente de las puteadas. Lo sacaron carpiendo, eso es lo que yo sé. Vamos a Pero ver qué pasa hay ahora que- en la hay que ver qué reunión pasa de ahora. labor parlamentaria. 14, sí, 10 de la mañana la reunión parlamentaria. Ya está 14 horas, activado. el- Villarroel tiene una llave importante a la cual el gobierno le teme, que es que Villarroel habilite la sesión y no obligue a una sesión sobre tablas. Sí, no, igual la sesión está habilitada porque jueves es jornada de sesiones ordinarias. Pero necesitas, según el claro, el pero acuerdo. para el tratamiento de lo que le interesa a los gobernadores necesitas... Ahí se entra en una cuestión finita de si tienen dictamen o no esas Esas dos leyes no tienen dictamen, se va necesitan 2 a discutir eso hoy en el recinto. Pero pasemos a la economía, porque Sí. Cande además en un ratito se tiene que ir y quería Perdón. preguntarle... No, perdón, que no pudimos pasar antes a tu tema. ¿Cómo sigue la tormenta financiera y económica que está enfrentando el gobierno? Sí, hay un punto que se relaciona obviamente con esto del quórum y por qué ayer Fantino dijo lo que dijo y por qué se pone tanto foco en el superávit fiscal. Voy a resumir un poco porque ya lo hemos pasado largo y tendido, pero lo que dijo Fantino fue decir, bueno, la parte cambiaria está bien, no hay un problema con la cuenta corriente, no hay un problema con el tipo de cambio, por eso Mandrilandia, la oposición, quiere ir justamente contra el superávit fiscal. Y acá me parece importante traer ciertos datos, ¿no? Más allá del show, más allá del humo, más allá de Fantino, ir un poco a qué está pasando con el superávit fiscal y por qué es un desafío el superávit fiscal en este segundo semestre. Y ahí en la placa 2 tenemos un gráfico que me parece de esos gráficos que son muy fáciles de leer, porque quienes no están en YouTube van a ver un gráfico que crece, o si le hiciese una flechita por encima, haría una flechita con pendiente claramente positiva.
positiva y exponencial que tiene que ver con la capitalización de los intereses. Caputo, la forma en que está financiando la deuda interna, lo hace con letras del Tesoro capitalizables, y esas letras del Tesoro lo que hacen es invisibilizar los intereses para poder mostrar un superávit fiscal total, pero a su vez hace que se incremente todo el tiempo esa deuda y esos intereses que se van capitalizando y convirtiendo en deuda de nueva. Entonces eso obviamente es una bola de nieve que se va construyendo y que pone en peligro ese superávit fiscal. De hecho, si lo vemos en la placa 5, hay este gráfico que muestra la evolución de esos intereses, de esa capitalización de intereses, que es una línea negra con pendiente muy positiva, y detrás justamente el gasto público nacional en los pagos mensuales que se hacen jubilaciones y pensiones, y uno ve una raya que crece muy por debajo de esa capitalización de los intereses. O sea, hay pesos, esos pesos se gastan en pagarle a los bonistas y no en hacer una actualización del bono que está congelado desde marzo del año pasado. Entonces acá se marcan bien las prioridades del gobierno, pero también lo que logra Fantino con esta operación es sacar del foco el problema de este gobierno, la pata más débil de este gobierno, que es la parte en dólares, no es la parte en pesos, no es la parte del superávit fiscal, más allá de la amenaza a los gobernadores y la amenaza al Congreso. En la placa 4 tenemos la evolución de las reservas internacionales, eso sí, la pata más débil de este gobierno, incluso ahora con esta auditoría del Fondo Monetario Internacional y a la espera de este informe del FMI, donde vemos una línea azul que cuenta las reservas netas en este cálculo que hace el CEPA y los puntos rojos que marcan las metas que tenemos ya acordadas en este nuevo programa con el Fondo Monetario, que ya nos desenvolvió 12.000 millones de dólares y esperamos 2.000 millones de dólares más. Entonces estamos muy lejos, quienes no están en YouTube van en una línea que está muy lejos de un punto rojo y un punto rojo que va creciendo en el tiempo y que no queda claro con el programa del gobierno, con esta ruta económica que está llevando adelante Caputo. Bueno, ¿de dónde van a entrar esos dólares? ¿De dónde van a entrar si el FMI ya te los prestó, si ya tenés un repo con bancos privados, si el riesgo país sigue siendo lo suficientemente alto como para no poder iniciar un ciclo de deuda y con un segundo semestre que para Caputo y para el gobierno que sea siempre es más flaco en términos de dólares que el primer semestre? Además da la sensación de que lo que está advirtiendo el mercado, y que no es otra cosa que lo que quienes critican este modelo económico en la Argentina dicen desde el primer momento, que es que el gobierno confunde un problema de stock con un problema de flujo. Porque la plata que te pone el fondo te la pone una sola vez, y si vos tenés una sangría permanente todos los meses, te puede poner 12, 20 o 50, que si la sangría no se detiene, se va a acabar en algún momento. Incluso la liquidación de la cosecha, que en el largo plazo es un flujo, para el calendario que está llevando el gobierno es un stock. Porque de acá a abril, que es cuando empiece la próxima liquidación, falta una eternidad y no va a tener ingreso más allá de que siempre hay una liquidación de cosechas finas y a fin de año. Entonces, me parece que ahí el problema ya no es tanto la cantidad de dólares, o la cantidad de dólares que lleguen, sino cómo hacer para que dejen de irse esos dólares. Hay un problema de stock y de flujo, pero sobre todo, y me parece muy importante esto porque el gobierno siempre mezcla los pesos y los dólares y mezcla la deuda consolidada y mezcla la deuda externa como si fuese lo mismo deberle al ANSES que deberle al Fondo Monetario Internacional. Y acá hay un conflicto que es propio del programa económico, que es la falta de dólares y lo que necesitan ellos ahora, en este contexto que va a ser muy difícil y muy demandante en términos de dólares, bueno, señalar a un culpable. Y el culpable va a ser el Congreso, el culpable va a ser la oposición, el culpable va a ser el jubilado que no alcanza a comprar los medicamentos y necesita que le actualicen un bono que está congelado hace más de un año. Bueno, ese va a ser el culpable y no un programa económico que llegó a estas instancias jugando siempre en el fleje con un dólar completamente apreciado que hace que no tenga sentido este modelo económico. Necesitan señalar a alguien. Te hago una pregunta, porque todo lo de ayer de Fantino, uno puede pensar ese escenario apocalíptico que él mismo describe, culpan a los gobernadores, a las leyes que pueden salir hoy, pero en realidad el gobierno, por lo que yo veo, está cambiando de estrategia, ¿no? O sea, está soltando el dólar. Claro. Entonces, se acabó el dólar barato, se acabó el financiamiento para el dólar está yendo más hacia el techo que hacia el piso de la banda, y eso obviamente va a generar traslado a precios. El gobierno está asumiendo que fracasó su plan, me parece, y está soltando el dólar.
Entonces, pero la culpa va a ser de otro en Claro, el semestre claro. electoral. Sí, pero es interesante lo que marcas, porque hay un punto de inflexión que también es importante marcar. Bueno, ¿cuándo empieza a pasar esto? Bueno, a partir del informe de JP Morgan, ¿no? Ese informe donde el fondo de inversión te dice, mira, hay que salir a Argentina. Bueno, ahí el dólar estaba abajo de los 1.200 pesos, ahora está en 1.275, 1.280, 1.200 como nuevo piso. Entonces, hay algo ahí donde hay una estrategia, también cuando uno ve la intervención que hace el Banco Central en los futuros, de que el dólar aumente, pero no en forma de shock. Claro. Aumentó 6% en 2 semanas. Digo, en otro momento esto hubiese sido Sí, que una llegó hecatombe, a 10%. ¿no? alerta, hubiese sido otra cobertura de este fenómeno. Pero hay una idea de, bueno, ya nos vamos acercando más a 1.280, 1.300 y ver qué pass-through, qué traslado a precios hay de ese nuevo dólar, tratando de que no llegue al techo de la Esto que banda. están comentando es clave. Vos decías el informe de JP Morgan. En paralelo a ese informe hubo otro informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario en la misma línea que JP Morgan, con la adición de que el informe del Fondo Monetario es un informe que se hace en paralelo a la auditoría que el informe hizo, pero no consolidó en un diagnóstico formal sobre la Argentina, que queda en nebulosa respecto a la negociación con el fondo, si es que hay o no un nuevo acuerdo para postergar el vencimiento. Perdón, para postergar la auditoría sobre las reservas, que era lo que estaba En realidad, sí, el informe que Exactamente. apruebe o no el Ahora, el programa. tema es que todo esto le complica el ciclo de timba y fuga a Caputo. Lo que no hay que perder de vista es que acá no hay un plan económico, lo que hay es un plan de negocios, que se complica con este tipo de cambio. Sí, Porque por este eso, tipo... para mí, las elecciones le quedaron lejos al gobierno. claro, claro. Y el gobierno está soltando el dólar. Va a culpar al mercado, va a culpar a los gobernadores, va a culpar a la oposición, pero lo está soltando porque ya no puede sostener Sí, más la ficción y se le comió la plata del Yo fondo. creo que son las dos cosas a la final. El andarivel político del gobierno considera que si no suelta el dólar, le estalla sin control, le estalla. ¿El político o el económico? El andarivel político. Y el andarivel Caputo lo que ve, por eso se comentó tanto la semana pasada la posibilidad de salida de Caputo, con la foto incluso de Caputo tomando sol en Río de Janeiro, recordando aquella salida estrepitosa de Caputo del gobierno de Macri. El problema de Caputo es que no puede consolidar el ciclo de timba y fuga. En parte porque no tiene acceso a los mercados, entonces no está trayendo los dólares que necesita para garantizar los dólares para la fuga, y entonces ahí se genera el círculo vicioso, que es lo que está bajo advertencia del Fondo Monetario, del Banco Mundial y el JP Morgan. Che, ojo que esta gente no va a tener dólares para responder a la timba, ¿eh? Sí, que claramente es el problema que aparece ahora. Es el JP Morgan haciendo un paso atrás. Explícitamente con el mensaje de Claro. Fantino. Entonces, en el negocio que viene a instrumentar Caputo, se le complica con este tipo de cambio. Porque aparte, el tipo de cambio está asociado a la falta de reservas. Sí. Y agrego un dato, perdón, Fero, que sirve también para poner en perspectiva las urgencias del gobierno, porque uno piensa en las elecciones como octubre. En realidad, el deadline que tiene el gobierno en la cabeza no es octubre, es agosto. ¿Por qué? Porque la inflación de julio es la que se va a conocer en septiembre y la de agosto es la que se va a conocer en octubre. Es decir, el gobierno lo que quiere es evitar que el número de inflación que se va a conocer unos días antes de la elección de octubre dé por arriba del 2%. Sí, pero igual, ni siquiera son 4 meses los que este programa no aguanta. No aguanta ni 2. A eso me refiero. La estadística para mí hoy nadie le da particular relevancia. ¿El gobierno sí? No, sí, pero en términos políticos lo que impacta es que hoy se quintuplicó el precio de la garrafa por una acción de gobierno. La garrafa de 10 kilos está a 25 lucas cuando estaba entre 5 y 6 lucas a diciembre del 23. 500% aumento de la garrafa de 10 kilos. Ese era el disclaimer que yo iba a hacer, el aviso que iba a pasar antes de hablar de la rosca política. Nada de lo que estamos hablando en materia de rosca política modifica el estado de pauperización de las condiciones de vida de la gran mayoría de los argentinos. No, eso desde ya. No, pero eso es clave, porque eso es lo que aleja a la gran mayoría de los argentinos de la política. Que lo que hoy es el tema de la política no tiene ningún vínculo de relación, ningún contacto con las penurias cotidianas de la mayoría de los argentinos. Ahí hay un problemón que la política no está pudiendo resolver. Y hablando de esas penurias, Fero, vos trajiste unos datos que son escalofriantes sobre estadísticas de gente en situación de calle.
Sí, Nico, es lo que vemos en las calles trasladado a los números, ¿no? Que en este caso no son para nada fríos. La cantidad de personas en situación de calle se triplicó según el tercer censo popular de personas en situación de calle, valga la redundancia, que hicieron diferentes organizaciones, Proyecto 7, el CELS y otras. Hasta ahora lo que hicieron fue difundir el número total, falta el desagregado, falta saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son personas adultas de la tercera edad, cuántos son jóvenes, en qué situaciones llegaron a la calle, todo eso lo sabremos en las próximas semanas. Por ahora lo que sabemos, y si me quieren acompañar con la placa 01, es que hay, según este censo popular, que ahora les voy a explicar cómo se mide y por qué genera tanta distancia respecto de las cifras oficiales, hasta ahora les decía, sabemos, como estamos viendo en pantalla, que hay 11.892 personas que viven en la calle. En la calle digo hay, en realidad había hasta hace 2 semanas, que fue cuando hicieron este censo. Esto va creciendo día a día. ¿Por qué digo que se triplicó? Porque según el censo oficial, el que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con otra metodología en 2024, el año pasado, dio 4.049 personas en situación de calle. Insisto, 11.892, casi 12.000 personas en situación de calle contra 4.000. Hay 3 veces más según las organizaciones. En lo que va del año, en todo el país murieron 63 personas que estaban en situación de calle y de ese total 13 han sido muertes en la ciudad de Buenos Aires. Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, los que la caminamos, los que vivimos en zona céntrica, como es mi caso, vemos personas en situación de calle en todos lados y cada vez más. A mí me pasa que vivo muy cerca de la avenida Corrientes, en la zona de Almagro, que es una zona muy transitada, de hospitales, de personas que se toman colectivos para ir a la provincia de Buenos Aires, que está relativamente cerca de Once, pero también relativamente cerca de Palermo, y lo que se ve es, bueno, qué sé yo, en mi cuadra antes por ahí veías 1, ahora ves 3, adentro de los cajeros, en la puerta de los bancos. Y estamos hablando de la ciudad con más recursos del país también, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, porque un fenómeno que ya se había registrado por primera vez el año pasado y este año se vuelve a repetir, es el de gente en situación de calle en lugares donde antes no se veía. Así como acá en la ciudad de Buenos Aires antes había 1 y ahora se ven 3 o 5 o una familia entera, en ciudades pequeñas del interior del país, en varias provincias, empiezan a aparecer testimonios de gente diciendo nunca habíamos tenido gente en situación de calle acá y ahora hay. Sí, claramente ahora vamos a escuchar a algunos especialistas que nos van a explicar qué está pasando y quiénes son estas personas que caen en situación de pobreza, pero quería, para darle magnitud a la cifra, quería aportar unos datitos más comparativos. Yo te decía que hay una diferencia metodológica entre cómo mide la Ciudad de Buenos Aires, a la que le dieron 4.000 personas en situación de calle, y cómo miden las organizaciones. La Ciudad de Buenos Aires sale a medir una sola vez y listo. Lo que hacen las organizaciones es relevar con 3 turnos, mañana, tarde y noche, y anotando los nombres y el DNI de las personas, en el caso de quienes tienen DNI, para que no se repita, porque muchas veces pasa que una persona que por ahí se ensasa a la mañana en un lugar, sí, claro, a la tarde o a la noche está en otro. Se mueven mucho las personas en situación de calle. No solamente por la dinámica misma de necesitar moverse, sino porque les roban, los abusan sexualmente. Digo, hay una violencia institucional, ni hablar. Entonces, sí, claro. Pero realmente yo hice muchas notas sobre esto y aunque parece una obviedad decirlo, que es feo y no es fácil vivir en la calle, tampoco es fácil por la propia dinámica de violencia que se da en la calle. El primer censo popular que se hizo como este fue en 2017 y dio 3.560 personas. En 2017 había 3.560 personas. En 2019, con esta misma metodología, en la Ciudad de Buenos Aires, se había duplicado y había 7.251 personas. El principio del gobierno de Alberto Fernández se había triplicado respecto de 2017, pleno gobierno de Macri. Bueno, ahora tenemos 12.000. O sea que entre 2017 y este año se cuadruplicó la cantidad de personas en situación de calle. Esto
digo, los números son incontrastables porque esta es la misma metodología cada 2 años. Obviamente que falta la pandemia, se interrumpió en la pandemia. Un datito más, solo en la Comuna 1 hay, solamente en 6 barrios, hay 1.500 personas en situación de calle y el 80% denuncia haber sufrido violencia institucional. ¿Qué dice Jorge Macri de todo esto? Bueno, dice que tiene una mirada sensible. ¿Quieren escuchar la mirada sensible de Jorge Macri? Tape 02. Yo creo en una sensibilidad integral. A mí me importa mucho la gente en situación de calle, pero también me importa esa señora que vive sola y que agrava su soledad porque no se anima a salir, porque en la puerta de su casa hay alguien durmiendo, o que lo siente como hostil, o me preocupa ese chico o esa joven que pasan por un lugar y se encuentran con una persona a veces no vestida o que les dice barbaridades. Entonces, mi mirada es sensible de manera integral. Tenemos que tener sensibilidad para esa gente que está en situación de calle y por eso ampliamos nuestra oferta de paradores, por eso la segmentamos. Yo los invitaría a conocer nuestros paradores. Bueno, un clásico de este tipo de políticas, generalizar sobre alguien no vestido, que es alguien desnudo básicamente. No sé, yo nunca vi eso en la calle. Alguien que le dice barbaridades. En general, las personas en situación de calle tienen una actitud más bien mendicante, sí, no agresiva. Pero bueno, le sirve perfectamente al gobierno de la ciudad como excusa para llevar a cabo este tipo de acciones. Tape 03, una vecina filma cuál es el trato real de las cuadrillas de Jorge Macri con las personas en situación de calle. Este es el operativo que hace el gobierno de la ciudad con la gente que vive en la calle. Le acaban de sacar su colchón, cosas, carritos. Esto yo lo vi como 4 o 5 veces acá en la cuadra. Solamente le sacan sus cosas. Ahí vemos cómo le patean todo. Escucha cómo se rompe. Y lo dejan ahí. Sí. Y después vuelve y así sigue todo. Hay una cuadrilla que básicamente lo que hace es romper las pertenencias de una persona en situación de calle, que en general son mantas, alguna comida, algún abrigo. Ahí veíamos una heladerita de Telgopor. Y esa es la mirada de una vecina. Ahora, la mirada lavada, y la palabra que uso lavada no es casual, del gobierno de la ciudad para publicitar cómo levantan personas en situación de calle, es la siguiente. El tape 04, lo podemos ver. Acá lo que podemos ver, porque es un video sin relato, es cuadrillas y policía de la ciudad levantando personas en situación de calle, y el video lo que muestra es cómo después limpian, básicamente asociando a las personas en situación de calle con la mugre. A una imagen de una persona durmiendo en la calle le contraponen otra de una cuadrilla limpiando y pasando la manguera. Básicamente ese es el mensaje sensible que da Jorge Macri respecto de las personas en situación de calle. Decía que alguien especialista iba a explicar cómo son las personas, cómo es el perfil de la gente en situación de calle, y para eso no vamos a traer a alguien asociado al kirchnerismo ni por ahí a nuestra afinidad ideológica, sino que lo va a relatar María Migliori. ¿Quién es María Migliori? Es una integrante de la Fundación Fundar ahora, pero fue ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del PRO durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Si me permiten una apreciación personal, ha hecho un muy buen trabajo María Migliori como ministra de la Ciudad de Buenos Aires, con una mirada humana. Bueno, María Migliori hace poquitos días en el stream de Infobae explicaba cuál es el perfil de la gente en situación de calle. Tape 06. La mayoría de las personas que están en situación de calle sufren una marginalidad extrema. Tienen historias de vida que son realmente muy duras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que vive en un barrio popular de la provincia de Buenos Aires, vive de changas, se le cae la changa, eso es recontra inestable, no encuentra cómo mantener a su familia, se empieza a desesperar, empieza a consumir o droga o alcohol, se pone violento, porque muchas veces las adicciones también terminan generando situaciones de violencia. Se empieza a
separar de su familia, de su entorno. Por ahí viene acá a la ciudad, no sé, la persona que vemos que está vendiendo algo, que está limpiando un vidrio, que te está pidiendo algo a la salida de un supermercado. Como no puede volver, o por ahí porque al otro día también va a hacer algo, algún tipo de changa, se queda a dormir en la calle. Y eso va haciendo que cada vez más los vínculos se vayan rompiendo. Y a mí me parece que esto es una combinación de dos cosas. Primero, humanidad. Hay que pensar que estas personas necesitan poder volver a confiar de que es posible tener una alternativa. Porque realmente están muy lastimadas. Toda su vincularidad, toda su historia está rota. Hay que reconocerlo. Eso es lo que empieza a armar un camino posible. Eso con una buena combinación de políticas que sean efectivas. Si después no hay red, no hay política pública, no hay transformación, queda en buenas intenciones. Muchas veces las personas, como están atravesadas por muchos otros problemas, tenés que generar una confianza para que puedan volver a creer que es posible. Solamente para cerrar esta idea de que para trabajar la problemática de situación de calle se necesita esta combinación de humanidad y buenas políticas públicas. Y que tenemos que bajar un poco el nivel de tensión que hay en el debate público. Fisuras, sacarlos como si fueran basura, no va a resolver absolutamente nada, sobre todo en este momento de frío. Esta era María Migliore explicando, haciendo una crítica muy fuerte sobre el gobierno que ella integró. En realidad, cuando asumió Jorge Macri, la echó a María Migliore o la obligó a renunciar, y criticando la política, porque la única política pública que tiene la Ciudad de Buenos Aires es la de los refugios, pero los refugios son lugares hostiles para las personas en situación de calle. Esto se ha dicho mucho. Son hostiles, primero, porque cuando son familias separan hombres de mujeres. Segundo, porque tenés que entrar a determinada hora y salir a determinada hora, no te puedes quedar ahí. Tercero, porque ahí adentro hay situaciones de violencia, incluso, hay robos, hay peleas. Entonces se hace muy complicado para las personas encontrar en el refugio un lugar amable y de contención. Lo único parecido a esto que hay y que son más amables son los lugares que no son del gobierno de la ciudad, como los refugios que tiene Proyecto 7 de Horacio Ávila, que es una persona que ha estado en situación de calle, que ha logrado salir de esa situación espantosa y ha tenido una mirada humana de ayuda a los demás, a los que están como estuvo él. En el tape 07 vamos a escuchar a Horacio Ávila también perfilando un poco cuáles son las personas, cómo son las personas que transitan esta situación espantosa de vivir en la calle. Mirá, en los datos más finos que vamos a sacar ahora en breve, nos da que hay un 30% de la gente que está en calle que es muy actual, o sea que cayó entre el último año, los últimos 6 meses, 5 meses. Los motivos, la mayoría son los mismos: la pérdida de trabajo, ¿sí? A veces de una de las personas de la familia, sostuvieron hasta donde pudieron. Y ya después, cuando no hay manera de sostenerlo, bueno, y no hay un entorno familiar y demás, quedan en la calle. Hay muchas más familias, hay muchas más mamás con criaturas, y hay muchos más abuelos y abuelas en calle. Una abuela que gana 280 lucas por mes y que no tiene un entorno familiar, tiene que elegir. O sea, morfa, debe comprar los remedios o paga un lugar. En general, eligen comprar los remedios porque si no se mueren, literal. Y comer como se puede, yendo a lugares para comer y demás, pero también está la cuestión de que ni ahí pueden llegar a pagar un lugar. Una habitación de hotel hoy, para que te des una idea, vale lo mismo casi que un monoambiente en Almagro, ponerlo. Es muy difícil para la gente pagar una habitación de hotel, que son baños compartidos. Es verdad lo que dice Horacio Ávila. Y cierro con esto, Nico. La Ciudad de Buenos Aires, la ciudad rica, con la gente pobre, como dice nuestro graph, es claramente un emblema de esta situación. 13 personas murieron. Pero donde esto no pasaba, y está pasando mucho, y con esto cierro, es en Mar del Plata. Ayer se conoció una nueva muerte. Van 4 muertes de personas en situación de calle en lo que va del año, mientras el intendente, Guillermo Montenegro, sube videitos diciendo room service, haciendo chistes que nadie entiende, levantando gente en situación de calle. 4 en Mar del Plata, son 13 creo, desde que empezó el frío. En Entre Ríos, en Mar del Plata, en Ciudad de Buenos Aires, en distintas jurisdicciones. Datos del Proyecto 7 que trabajan, bueno, el propio Horacio
tiene en su propia biografía un conocimiento profundo porque él fue persona en situación de calle durante muchos años. Es lo que comentaba Fero recién. Claro, y a partir de ahí es que es de los pocos que se toma este laburo en serio, no solamente para hacer un relevamiento estadístico, sino para poner en valor todo esto que contaba. Tenemos varios testimonios mientras vos hablabas de gente que comenta lo mismo, gente que dice, soy de un barrio en los suburbios de Córdoba, antes no se veía, ahora se ve, en Godoy Cruz, en Mendoza también, una zona residencial, aparecen por primera vez, acá en la ciudad de Buenos Aires cada vez hay más, y otro detalle que lo escuchábamos recién, y que cualquier observador que más o menos le presta atención a su entorno se da cuenta que hay gente que está hace poco en situación de calle. Y se nota por cómo están vestidos, se nota porque muchos todavía cargan con ellos en una mochila, en un bolso, objetos que consideran de valor o que quieren conservar con ellos. Y bueno, y sí, familias enteras y demás. Es una situación realmente muy, muy dolorosa y como vos decís, en pocos años se cuadruplicó acá en la ciudad de Buenos Aires, empezó a suceder en lugares donde antes no sucedía y es una muestra más de toda la gente que va quedándose afuera con este esquema que tenemos hoy en la Argentina. Voy a cambiar el eje de la información. En unos minutos vamos a conectarnos con la Casa Rosada. Ahí está Jonathan Eguier que nos va a traer información muy, pero muy fresca, que también me imagino va a tener un ojo y una oreja puesta en lo que está pasando en el Congreso. Nos falta también todavía hablar del cierre de ayer del peronismo, claro, y lo vamos a retomar con Adrián, pero quería poner el foco en las novedades del escándalo Libra, sobre todo porque en otros medios no lo vas a ver, no te vas a enterar. Y yo te diría, de febrero hasta acá aparecieron más datos que complican y que dan cuenta de lo metido que está Milei en el escándalo Libra, que los que juntaron en 20 años contra Cristina en ninguna de sus causas. Y esto es así, ¿no, Franco? Es así, estamos hablando de la causa que más preocupa a Javier Milei y a su hermana, Karina Milei. Ambos están imputados aquí. ¿Cuál es la novedad? Bueno, que el creador de Libra, Hayden Davis, transfirió $500.000 a una billetera virtual, cuyo titular por ahora se desconoce, pero se puede conocer. Y esto pasó pocas horas después de reunirse con el presidente, con Javier Milei, el 30 de enero último, en la Casa Rosada, y además se hizo ese giro 42 minutos para ser exactos, después de que Milei compartiera una foto con Davis en la que lo presentaba de alguna manera en sociedad. Y también se reveló que Davis transfirió $1.275.000, también a una plataforma exchange con la que no es habitué él, un día antes de que el presidente publicitara el token del escándalo en las redes sociales. Como bien contabas, este hallazgo es fruto del análisis que realizó el ingeniero en sistemas Fernando Molina y del cruce de datos que también hizo el programador y periodista Maximiliano Friedman. Ambos declararon en el Congreso en el marco de lo que es la investigación parlamentaria del caso Libra. Pero veamos primero el tuit de Friedman para repasar, que hace una cronología muy precisa y tenemos los documentos y las imágenes que acompañan todo ello. A ver, por un lado tenemos a Maximiliano contando que 42 minutos después de la publicación del tuit de Davis, del tuit, es Hayden Davis el que hace la transferencia cripto de un poco más de $500.000. Exactamente, fueron $507.400. Eso implica 1,5% de más que tiene que ver con el cambio. Con la comisión. Exactamente. Por esos cambios, decíamos, es el 30 de enero de este año a las 13:55, Hayden Davis ingresa a la Casa Rosada con Mauricio Novelli y con Manuel Terrones Godoy. Estamos hablando de los dos intermediarios que también están imputados en esta causa. Allí tenemos la imagen, que es el registro. Esto consta en el expediente, es así, es una imagen incluso extraída de allí a la que pudimos tener acceso. Y el detalle, entran autorizados por la privada de Secretaría de Presidencia. Exactamente, entran a las 13:55, se retiran 14:31 y a las 17:51 es que Milei presenta en sociedad a Hayden Davis. Podemos ver el tuit, está el tuit de Milei, donde, titulado "La tecnología es aliada de la libertad", presenta a Davis y dice: hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina
una potencia tecnológica mundial. Bien, esto fue a las 17:51 el posteo. A las 18:33 del mismo día es que Hayden Davis envía 507.400 USDC, que son dólares cripto, a la exchange BitGet, una plataforma que Davis utiliza con frecuencia, y antes había transferido $100, lo que pareciera ser, según Molina y Firman, un modus operandi para probar si llegaban. Una vez que llegaban, después manda ese número bien grueso. De vuelta, estamos hablando de algo casi en simultáneo, ¿no? Sí. Al ingreso y al posteo del presidente. Pero esto no es lo único, esto pasó a finales de enero. El 3 de febrero... Davis envía $1.991.000 a una wallet que luego, dice Molina, hizo 3 transacciones a BitGet de $500.000 y 2 transacciones de $1 millón. ¿Qué sucede por esos días? Repito, según reconstruyeron estos expertos en sistema, repito, transferencia 3 de febrero. El 4 de febrero, Mauricio Novelli abre las cajas de seguridad en el Banco Galicia de la sucursal Martínez. Novelli, de vuelta, muy vinculado a Milei, para el que había trabajado también Milei, intermediario, señalado y acusado como intermediario en todo este caso. Bueno, ahí vemos las imágenes a las que tuvimos acceso, constan en la causa, también las publicó Página 12 días atrás. Esto es, y allí podemos ver, por un lado a Novelli, por otro a su madre y a su hermana, entrando el 4 de febrero a la sucursal del Banco Galicia de Martínez. Ese mismo día es cuando abre Novelli 2 cajas de seguridad a su nombre. Y sí. No, que te interrumpo un segundo porque acá es donde toma valor el dato que vos dabas hace 5 minutos de por qué son 7.500 y no 500.000. La diferencia es un 1,5%. Y 1,5% es lo que te cobran las cuevas para cambiarte dólar cripto por dólar billete. Es decir, que en la transacción que uno presume que fue algún tipo de soborno, de coima para facilitar el acceso de Hayden Davis a Milei, estaba incluido el costo que iba a tener Novelli a la hora de transformar esas cripto en dólares billete. Todo eso cierra y además el tema de las coimas es una de las hipótesis que se están investigando en la justicia, también en Comoropi, causa que tiene Taiano y María Servini. Ahora, acá no termina la historia. El 13 de febrero se da una nueva transacción de Hayden Davis que se pudo detectar, transacción millonaria, que envía $1.275.000 a una exchange llamada Gate.io, que no está entre las que él suele usar. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, el 14 de febrero, es cuando se lanza Libra, cuando Milei también la promociona con el posteo del escándalo. Él tuitea entonces: la Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Pone allí el link al proyecto y el contrato, y es justamente por ese posteo por el cual está siendo investigado Javier Milei, porque es a partir de este momento en que la criptomoneda, que en realidad era un memecoin, un token, tiene una explosión y empieza a moverse muchísimo. Luego Milei baja ese posteo después del escándalo y es que se da esta criptoestafa. ¿Por qué son relevantes estas cosas? ¿Por qué es relevante esto? Tenemos el 13 de febrero el movimiento de dinero, el 14 el lanzamiento de Libra, pero 3 días después, el 17 de febrero, Novelli, en realidad la madre y la hermana, van de vuelta a la misma sucursal del Banco Galicia de Martínez a extraer lo que había allí. De hecho, luego va a la justicia y no encuentra nada. Tenemos el paño, creo, para ver en el que están la madre y la hermana, es el segundo paño. Es cuando depositan, bueno, no importa si lo tenemos o no, ahí están extrayendo el dinero. 2 secuencias de fotografías, ambas constan también en el expediente, por supuesto, un trabajo de la Policía Federal, instancias de la justicia. Y todo esto, bueno, empieza a generar todo tipo de hipótesis. A ver, es un cruzamiento que están haciendo estos especialistas que todavía no llegó a la justicia, pero va a llegar en lo inmediato, porque hablamos hace unos minutos con Martín Romeo, que es uno de los damnificados y querellante en la causa, y esto nos decía, escuchémoslo. Es el audio 11. La verdad que este cruzamiento de transferencias es importantísimo
para la causa, porque aparte son transferencias que se hicieron con destino a un exchange, entonces podemos saber los titulares. Entonces ya estamos trabajando para pedir las medidas de prueba y que se libre un oficio contra estos dos exchanges para saber quiénes son las titulares de destinos de las cuentas. Y también estamos trabajando con una pata en Estados Unidos, que llegado el caso que veamos que acá no avance el oficio, tengamos en cuenta también que se viene la feria judicial, en un acuerdo de colaboración que lo puedan pedir ellos y que estos exchanges tendrían que contestar en 4 o 5 días máximo, ya que responden ante la SEC. Así que esto va a tener un impacto. Es importantísimo esto último que dice. Es un poco técnico, pero las transferencias de criptomonedas se pueden hacer directamente, billetera a billetera, entre dos individuos o a través de un exchange. Un exchange, el más conocido es Binance acá. Es una plataforma que sería como un home banking, pero que en vez de operar con dinero fiat, con dinero tradicional, opera con criptomonedas. Entonces, al no haber sido la transferencia billetera a billetera, donde se puede guardar el anonimato, no hay ningún lugar donde conste quién es el dueño de cada billetera, sino haber sido a través de un exchange, uno al ingresar a una de esas aplicaciones deja sus datos. Uno tiene que abrir una cuenta, poner sus datos, con lo cual dejaron los dedos marcados y se va a saber si esa plata la llegó a Novelli, a Terrones Godoy o a alguien más. Exactamente, eso es lo que se viene en el capítulo judicial, que por ahora, ¿en qué anda? Bueno, uno de los últimos movimientos del 4 de julio, que el fiscal Tayano hizo un pedido a la Embajada de Singapur en Argentina para tener información sobre Julián P. Tenemos, creo, la placa con el pedido de Tayano. Allí podemos ver que lo que pide es que, habida cuenta de lo que se informó de la Dirección Nacional de Migraciones respecto a los movimientos migratorios de Julián P., que es lo que se informó, que no hay registros ni de ingreso ni de egreso de una persona con ese nombre y ese apellido, se solicite a la Argentina. Y hay fotos donde se lo ve acá en Tech Forum con Milei. Exactamente, de hecho es una foto que viene a continuación, está Milei con Julián P. Entonces lo que le está pidiendo Tayano a la Embajada de Singapur en Argentina es que envíe información sobre una persona con ese nombre, con ese apellido y con todo lo relevante a su paradero, porque no hay registros migratorios de él en la Argentina, tal como consta en el expediente, lo que abre un interrogante. ¿Con quién se reunía el presidente? Uno de los socios en Libra es esta persona que es un estafador, que sacó más de 20 millones de dólares por la estafa de Melania, y el otro es un tipo que aparentemente entró con un documento con otro nombre o algo. Veremos. La verdad, cada cosa que se sabe está más complicado, Milei y Karina, pero además se vuelve cada vez más extraño y difícil de explicar todo. Y nosotros acá dijimos de un primer momento que este escándalo lo iba a acompañar el resto de su vida. Lo que está pasando es que las novedades, que antes había una por mes, después pasaron a ser una por semana, y ahora aparecen novedades prácticamente todos los días, y eso en el gobierno se están dando cuenta y saben que Libra es quizás lo más difícil de todo lo que tienen que explicar. Por eso cada vez que el tema llega al Congreso también se ponen tan nerviosos y se terminan levantando las sesiones y demás. Estamos tratando de conectarnos con Jonathan Aguirre en la Casa Rosada. ¿Ya estás ahí, John? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Te escuchamos ¿Están ahí? perfecto. Y otro día que pasa y otro día que me sorprendo que te hayan dejado entrar hoy, pero sobre todo que te hayan dejado salir ayer. Sí, yo siempre digo, acá la entrada es gratis, la salida vemos. Hoy el que salió a dar una serie de gestos después del papelón de ayer con Luis Caputo fue Javier Milei, que Javier Milei vino a la Casa Rosada, está en la Casa Rosada, armó una reunión de gabinete a las 10 de la mañana de hoy. A ver, hay versiones de que pudo haber sido una reunión de urgencia, como que no. Acá están tratando de bajar los humos diciendo no, estaba previsto, es una reunión de gabinete para juntar a los ministros que ya la teníamos en agenda, que se armó hace algunos días, que no fue en base a lo que pasó ayer, pero permitime dudar. Lo que se le sumó a esta reunión de gabinete que acaba de terminar hace minutos nada más es estas imágenes exclusivas que vas a ver del Destape ahora mismo. Javier Milei, para dar un gesto, mostrarse con la gente, que está tranquilo, que está todo bien, que no pasa nada, salió a la puerta de Balcarce 50 a darle la mano a la gente, a charlar con la gente, bueno, mostrarse un poquito como una especie de rockstar. Vamos a ver al presidente de la Nación a la puerta de la Casa Rosada, a ver. Había alrededor de 100 personas, más o menos. Estaban Petovelo, Adorni, Luis Petri.
Una atracción turística, ¿no, Johnny? Ah, no hay turistas. Sí, exactamente, detrás de las rejas. Ahí se va. Dale, peluca. Ahí está, un poquito de show. Ahí grita Milei. ¡Chao, León! ¡Viva! Ahí está. Exclusivo del Destape, ¿eh? Esto es exclusivo, no lo tiene nadie, no lo tiene ningún medio, lo tenemos nosotros nada más. Imágenes exclusivas del Destape, esto no es muy común, a veces lo hizo Milei, pero no es tan común, así que hoy aprovechó para mostrarse tranquilo con la gente, había alrededor de 100 personas, lo acompañaban los ministros, fue apenas terminó la reunión de gabinete que duró 1 hora y media. Pero Soriano, me vas a preguntar algo. No, te iba a decir medio que lo respondiste en el camino, pero a mí me parecía recordar que desde la campaña electoral que no tenía contacto con otro ser humano, Milei, pero bueno, vos decís que hubo. A ver, esto es algo que se vio en algunas oportunidades, no es lo más común obviamente que Milei salga a la puerta de la Casa Rosada, sí suele salir al balcón, el tema es que como hay poca gente las fotos suelen ser muy tristes, porque a lo mejor hay 30 personas, 40 personas, la verdad que una foto de un presidente saludando a 20 personas es triste, eso igualmente suele hacerlo, pero así de salir a tener contacto en la puerta de la Casa Rosada con la gente no es algo muy común, insisto, lo ha hecho, no sé, 5 o 6 veces, es algo que ha hecho Milei. Sí, perdón, que cuando viaja no suele tener ese vínculo como se ve en otros presidentes. Por ejemplo, el otro día fue a Chaco y, o sea, ni siquiera tuvo vínculo con los fieles de esa iglesia. Es un tipo que No, esto es evita el algo contacto que humano. lo evita, salvo en la campaña presidencial donde se lo vio en la provincia de Buenos Aires. Milei, desde que es presidente, evita todo tipo de contacto con la gente, hay mucho temor por la seguridad de Milei, aparte no es algo que a él le resulte algo agradable al presidente, no es algo que le guste tener contacto con la gente. Acá lo aprovechó detrás de una reja, había muchísima seguridad, había cazadrones, digo, la seguridad en la puerta de la Casa Rosada se transformaba recién en un loquero, era una cosa de locos, pero bueno, no es algo que a él le guste tener, pero es cierto que, por lo menos desde que sucedió el conflicto entre Israel e Irán, es la primera vez que se lo ve tan cercano a la gente. Recordemos que acá extremaron las medidas de seguridad, tanto en la Casa Rosada como los viajes de Milei en el exterior, pero mismo acá afuera también, digo, hay muchísima más seguridad, así que es la primera vez que en medio de estas medidas de seguridad Milei hace esto y aparte es una respuesta a la gente. Yo me acuerdo que el año pasado hizo lo mismo, él en un momento de tembladeral también económico, él tuvo una serie de gestos muy similares a estos, por ejemplo se apareció en la sala de conferencias de Casa Rosada antes de una conferencia de Adorni, y eso fue en medio también de un terremoto que estaba pasando en el gobierno y a nivel económico. Me acuerdo que una de las preguntas que yo le hice fue si Toto Caputo estaba firme. Él me dijo estaba firme como este edificio de la Casa Rosada. Bueno, habría que hacerle de vuelta la pregunta si Toto está firme después del papelón de ayer del ministro y el conductor Alejandro Fantino. El edificio no se ve muy firme con el techo ese de fondo que tenés, ¿eh? No, critiques el despacho Mariano Moreno, che. Bueno, perdón. Está bastante roto mi despacho y la Casa Rosada, no hubo arreglos, no hay plata para los arreglos, dicen acá, así que la Casa Rosada, así como la ven, a ver si, acá, mirá el agujero que hay acá, está destruido, ahí está, mirá. Escuchame, mandale eso a los acreedores a ver si se apiadan un poco y nos hacen una rebaja, ¿no? Sí, la situación, mi monoambiente está crítico acá adentro realmente. Escuchame, John, ¿cómo está el clima ya respecto a la sesión de hoy a la tarde? A ver, acá lo que creen es que la votación de los gobernadores está asegurada, que lo que es impuesto a combustibles y ATN va a salir en el Senado, eso creen acá. La respuesta la dio ayer Milei, muy clara, los espero el 11 de diciembre, que es lo que yo vengo contando día a día acá. Milei necesita que sea diciembre ya. Lo que dijo ayer Milei tiene que ver con lo que yo vengo contando acá, para quienes me escuchan todos los días. Yo que vengo contando acá, que acá lo que quieren es que mañana sea diciembre. Ayer lo dijo Milei de mejor manera que la mía. Los espero el 11 de diciembre. Tiene que ver con esto. El veto, sostener el veto, los 87 héroes, lanzar un decreto o los vetos que se vienen de Milei. No están asegurados que lo vaya a sostener. Ayer Milei contó algo que también adelantamos acá en el Destape. Se va a judicializar. Milei cree acá que no llega al veto, que el veto lo hace, pero no lo va a poder sostener ni en diputados, ni en el Congreso, ni en el Senado. Lo dijo Caputo ayer en la nota. También lo dijo Caputo. Y después hay dudas con respecto a lo del aumento a los jubilados y el bono. Digo, no está asegurado acá, porque, a ver, puede ser que se le complique a la oposición ahora este tema por la unidad de los gobernadores de Juntos por el Cambio.
pero tampoco está asegurado para el gobierno eso. O sea, saben que lo de los gobernadores sale, pero lo otro tienen dudas. No es que están asegurados, que dicen, no, como se unieron los gobernadores juntos por el cambio, lo tenemos asegurado. Hay dudas. Va a ser un día complicado para el presidente, por eso sale ahora reunión de gabinete, una serie de gestos para mostrarse con la gente. Digo, hay una serie de dudas. Puede ser un día muy, muy complicado para el gobierno hoy. A mí me dicen que hay más de 37 senadores para las jubilaciones. 38 de piso me dicen para el quórum y para los proyectos de jubilaciones, sumando a Alejandra Vigo, la cordobesa. Un dato, está alineada con Martín Yarlora, otro gobernador de los que antes estaba de un lado del fiel y ahora amenaza con pasar para este lado. La duda estaría alrededor del quórum, porque como decíamos antes, una vez que empiece la sesión es muy difícil que algunos senadores no levanten la mano para votar lo de los jubilados o los suficientes senadores, pero con estos 37, 38 garantizados para el quórum, si la sesión comienza, sería una larga sucesión de derrotas para el gobierno. De la presidencia del bloque del peronismo del Senado me dicen que está el número para el quórum. Están todos. Me dicen eso. Aparecieron los 5 que andaba buscando. Sí, pero aparte el tema es que haya quórum para votar cada uno de los proyectos. Vos decías, hay una cuestión técnica, que es que el proyecto que le interesa a los gobernadores necesita mayoría grabada, porque no tiene tratamiento de comisión. Entonces ahí necesitas 2 tercios de presencia para activar Ojo, el igual ahí tratamiento de ese también, proyecto de los ATN, ¿no? Dentro del peronismo había quienes decían que, como sí hubo un dictamen de comisión y lo que está disputado es si la reunión de comisión donde se hizo el dictamen es válida o no porque el presidente no la convocó, que esa es una cuestión reglamentaria que se puede resolver en el recinto por mayoría simple. Es decir, que primero voten por mayoría simple, que esos dictámenes valen, y después ya no necesitas 2 tercios, sino mayoría simple. Igual ahí, como son 2 proyectos que todos los gobernadores quieren aprobar, para mí, no van a faltar los votos. Es la fórmula para pudrir la sesión. Esa es la otra, sí. El gobierno es la fórmula para pudrir la sesión, se levantan, justo no hay quórum, se levantan, bueno, martillito, otra cosa, nos vemos la semana que viene. Sale ATN, no sale jubilados. Esa es mi impresión. No, pero el tema de ATN va después de jubilados en el orden, ¿eh? Vamos a verlo. Te cuento un debate que se viene sobre el tema de impuestos al combustible. Acá en el gobierno ya empiezan a deslizar que al ser algo que es impositivo no debería entrar por el Senado sino por diputados, y si esto le encuentran un buraquito se puede meter a judicializarlo. Es una excusa. De un lado dicen, no, la verdad que no está modificando un impuesto, porque no está modificando a la gente, no le está modificando impuestos a la gente. Acá dicen, sí, de alguna manera sí, y si lo aprueban puede ser que lleguemos a una judicialización. Te cuento pues el debate que se viene si se aprueba el impuesto a los combustibles entrando desde el Senado. Atención a eso, ¿no? Bien. Johnny, gracias por tu reporte como siempre y nos vemos mañana acá en el estudio, ¿no es cierto? ¿Te recibimos? Por supuesto, como siempre. Sí, ahí, espérame con un cafecito. Hasta mañana. Nos quedan unos minutos y mientras seguimos recibiendo data fresquita del Congreso, tenemos pendiente el cierre de lista, de alianzas de anoche. Vamos a hacer una cosa, si les parece. Repasamos todos los frentes que se anotaron y dejamos la información precisa sobre la alianza del peronismo a Luz Espíndola, que es la que tuvo la primicia acá el lunes, con el nombre de la alianza y Fuerza demás. Patria. Respetemos los rangos, ¿no? O sea, alguien que trajo la primicia, dejémosle a ella entonces en un ratito. Y de paso vendés verdades afiladas. Exactamente. Fuerza Patria versus la Fuerza del Cielo. Sería como... Fuerza Patria versus la Fuerza del Cielo. La información sobre Fuerza Patria la trae entonces Lu, respetamos los rangos, ella tuvo la primicia, ella trae la información en 7 minutos. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Ahora voy a aclarar por qué digo hasta ahora. Cerró anoche, pero queda abierta una instancia que es la presentación de partidos vecinales, que es la famosa lista corta que muchos intendentes ya tienen armada. Alianza La Libertad Avanza, que es La Libertad Avanza más el PRO, ¿no? Esto es lo que se presentó ayer al mediodía. Fuerza Patria es el PAN peronismo, ahí hay alrededor de 18 espacios políticos, partidos políticos que han firmado su adhesión a esta fuerza. Incluyendo Patria Grande, incluyendo Principios y Valores. Sí, pero ojo, Grabois no firmó para octubre, firmó para septiembre. Quiere ver cómo se reparten los nombres en las listas de septiembre y ahí ve si se firma para octubre, porque esto que estamos viendo es para septiembre. Sí, para la provincia. Así que ahí Grabois firma, pero con asterisco, ¿no? Vamos a ver cómo se distribuye. Es importante la distribución porque se acordó en la reunión de ayer, larga reunión en La Plata, que haya
una distribución tripartita, equitativa, entre el masismo, el cristinismo y el axelismo. Claro, ¿qué es lo que dicen los intendentes que observan esto ya con hastío? Dicen, y la verdad es que hay que poner a Massa y a Máximo dentro del mismo dispositivo, porque básicamente Massa tiene un 4 de copa en la mesa de negociación, no tiene nada. En términos territoriales es la pyme Massa-Galmarini, de hecho estaba representado por un Galmarini ayer Massa, Sebastián, y no tiene hoy ni intendentes ni territorio. Habría que ver si tiene votos, no lo sabemos, la última vez que compitió perdió, así que con ese poquito consiguió un tercio, consiguió mucho. Lo miro a Diego porque lo conoce muy bien. A ver, Massa te vende un auto desarmado como un 0 kilómetro, tiene esa capacidad, digamos, ¿no? Entonces, es un poco lo que están viendo desde los intendentes que apoyan a Axel. Dicen, la verdad es que el sistema de distribución tripartita, con veto cruzado, que fue lo que más se discutió ayer toda la tarde, la posibilidad del veto cruzado, es decir, que cada una de las instancias tripartitas tiene posibilidad de vetar a... No que posibilidad, nadie se quede con el último. Potestad. Bueno, claro, pero si vos tenés que hay dos tercios, digamos, un tercio y un tercio, que están combinados entre sí, contra el otro tercio, probablemente la posibilidad de veto cruzado hoy favorezca o desfavorezca a Axel. Esto es lo que dicen los intendentes, que están un poco ya hartos de esta situación y que están armando sus listas cortas. En muchos distritos veremos o vecinalismos o voto, listas delivery, esta que se reparte, la lista corta municipal que se reparte con el resto de los frentes electorales en competencia. Vamos a ver mucho de eso. Terminamos con el repaso, ¿les parece? Porque hay otros partidos. Frente Liberal Libertario, esto es interesante, es una escisión del libertarianismo original, Kikuchi, ¿no? Viudas e hijos. Viudas e hijas, exactamente. ¿Omitiste el de arriba por alguna razón? ¿Cómo? ¿Omitiste No, ahora voy al de arriba. El FIT-U, que es FIT Unidad, que no tiene unidad, va a haber 3 opciones de izquierda en la provincia de Buenos Aires, el Partido Obrero, el FIT y el Nuevo Más, que hasta ayer a las 6 de la tarde esperó una respuesta del FIT para ver si iban en unidad y finalmente no ocurrió. Potencia BA, que es el MID de Sago, que otra vez se corta, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, con su propia opción electoral. Cerró con ahí va, la ex titular de la UIF, ¿no? Es la diáspora Talarico. pro que ahí está mencionado, es María Eugenia Talarico. Ojo que puede haber otros pro. En la ambulancia de Sago podrían entrar otros pro. Y después está el tema de Pasaglia. Pasaglia es el intendente de San Nicolás, de una familia con tradición en el peronismo de la segunda sección, que aparentemente buscará hacer pie ahí, en la segunda sección electoral, y no saldría de ese distrito, pero desafía a todos los demás, porque si efectivamente le va bien en la segunda sección electoral tiene una cantidad de votos interesantes. Es el norte de la provincia de Segunda Buenos Aires. sección electoral no es Llenú, de la segunda sección electoral, sí, ¿no? ¿O Sí. dónde queda Varadero? Varadero, sí, ¿Segunda sí, sección? sí. Es Varadero, es Zárate, Campana, San Nicolás. Bueno, ahí estará Pasaglia compitiendo. Yo voto en Capital igual. Tabareco. ¿Cómo? Voto en Capital. Bueno, no importa, pero de origen. Segunda sección de origen. Ahora sí, lo que le interesaba a Fero Soriano para cerrar, el rejunte. La ancha avenida del medio. El rejunte. Porque quiero saber a quién le sacan votos esto. Y le pueden sacar a cualquiera, porque ahí tenés Manes, radicalismo, Schiaretti, cordobesismo, la coalición cívica, e intendentes del Partido Justicialista, Zamora, Britos, Grey, y Joaquín de la Torre, que hasta hace 10 minutos era el armador de las fuerzas del cielo, es decir, de la Además, un Libertad tipo con un Avanza. discurso totalmente extremista, digamos, que choca mucho con la personalidad de los Manes, las Stolbizer y los Schiaretti. El que fue armador también Ojo que durante el Geni vidalismo. Geni Monzó yo lo pongo ahí porque se supone que Geni Monzó, el Gen es Margarita Stolbizer, que tenemos la gentileza de llamarlo espacio político, es Margarita Stolbizer, digamos. Y Monzó es Monzó. Bueno, hay que ver si no entran ellos individualmente en este espacio,
porque en términos de alianza partidaria no estarían No contenidos, sobre todo porque los partidos no tienen representación. Claro, no tenían el sello. Bueno, vamos a seguir repasando entonces los detalles ahora. Sí, en ahora la estas información tiradas. más precisa la trae Luis Espíndola, como ocurrió toda la semana. Pero muy bien. Nosotros nos despedimos aquí, los dejamos en la continuidad del Destape. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, pero estén muy atentos a lo que está pasando en el Congreso y a lo que va a pasar en el Destape, siguiendo minuto a minuto toda la información. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Chau, chau. El Destape 1070.